Amigos que leen por gusto, estamos en un nuevo enlace en vivo. Como les habíamos anunciado más temprano en la página, hoy 28 de marzo Mario Vargas Llosa cumple 83 años. Es el único Nobel que tiene el Perú, es un autor, un intelectual del que se puede discrepar políticamente, pero como literato, como autor, nadie le puede objetar nada. Y quién mejor que Luis Rodríguez Pastor, para discrepar, amigo, vargasllosólogo, ¿no? Que vamos a conversar con él brevemente y esperando las preguntas también de ustedes. Lucho, gracias por venir. Gracias, Jaime, por la invitación. Creo que es tercera vez que conversamos, sí, y la segunda en vivo. La primera vez fue hace 6 años. Las 3 veces sobre Vargas Llosa. Deberíamos hablar también sobre otros temas. Siempre, bueno, es un tema permanente, ¿no? Entre lectores y lectoras. Y lo que tú dices es cierto, hay mucha admiración literaria y hay mucha discrepancia política, pero creo que hay matices, ¿no? No lo vería tanto en blanco y negro, es decir, la literatura maravillosa y su pensamiento político un desastre o una cosa que me genere permanente discrepancia. O sea, creo que hay matices, porque de hecho han habido distintas posiciones políticas en un personaje que tiene 65 años y hasta un poco más de manifestación, de actividad política. Si tomamos en cuenta como punto de partida el año 53 en el que él se adhiere al grupo Cahuide, que era este grupo comunista, entonces estamos hablando de la trayectoria política de alguien que comienza en el comunismo clandestino, bueno, y termina, digamos, en el marquesado, ¿no? Y termina apoyando a gobiernos abiertamente de derecha, ¿no? Sí. Y por supuesto en el 90 postula como el candidato de la derecha, ¿no? Él no se autoproclama de esa forma, por supuesto, pero es claramente reconocido de esa forma en oposición a la izquierda y al APRA. Y en fin. Bueno, mientras aguardamos las preguntas, por favor envíen sus preguntas. Sería mucho más interesante si ustedes preguntan cosas o comentan cosas sobre Vargas Llosa, que no es de pie para conversar. Mientras ustedes se animan a hacerlo, comentar que, bueno, Luis Rodríguez Pastor está realizando unos recorridos a propósito de que en 2019 se cumplen 50 años, medio sí, siglo de conversación en la catedral. Sí. Y justo va a haber un recorrido hoy 28, sí, día del cumpleaños de Vargas Llosa, y también sí, el fin de semana. Así es. Bueno, esta es la segunda convocatoria que hacemos del recorrido, que le hemos puesto como nombre Tras los Pasos de Zabalita. La primera convocatoria fue en diciembre del año pasado, del 2018. Hicimos 9 fechas, los sábados y domingos de diciembre, y la respuesta fue muy interesante, fue muy alentadora porque hubo mucha gente y la pasamos bastante bien caminando por el centro de Lima. Y esta vez hemos hecho una segunda convocatoria en la segunda mitad de marzo del 2019, y hoy día es primera vez que vamos a hacer el recorrido un día de semana por la razón, digamos, cronológica, es decir, es cumpleaños de Mario, cumple 83 años. El sábado y el domingo son la cuarta y quinta fecha y las últimas de esta segunda convocatoria. Lo volveremos a hacer, no sé cuándo, porque bueno, tal vez para julio, tal vez para octubre, el día no sé. 28 de marzo salen a las 4 de sí, la tarde. El recorrido es de 4 a 6 de la tarde. Me tienen que escribir para inscribirse porque los cupos son limitados, porque más de 15 personas no es conveniente trabajar, para que nos entendamos, para que nos miremos, para que repregunten, escuchen. Y siendo día de semana, temo que el ruido sea incluso un poco mayor. Recorremos los puntos más destacados de conversación en la catedral en el centro de Lima, la Plaza San Martín, llegamos al Parque Universitario, el Barcela, pasamos por el Negro Negro, por la Colmena. De hecho, el recorrido empieza en el punto mismo donde Zabalita se hace la famosa pregunta, ¿no? Eso es ahora un supermercado, pero fue el diario La Crónica durante 37 años, ¿no? Es decir, entre el 53 y el 90. Hay que tomar en cuenta que si bien Vargas Llosa trabaja en La Crónica durante un verano solamente, no trabaja más, pareciera mucho tiempo más por la forma como desarrolla estos personajes, ¿no? Con tanta calidad y con tanto conocimiento del perfil de cada uno. Solo trabaja en el verano del 52 y no en ese local, sino en la antigua casa de la calle Pando, es decir, en la cuadra 7 de Carabaya. Esa casa ya no existe y es ahora la salida de la Galería Bosa. Sí. Ahí al costado estaba la casa de Leguía. Como podrán escuchar, bueno, Luis, además de tener una memoria prodigiosa y estoy leyendo un teleprompter. Mucha documentación, de hecho la ha traído también aquí. Comentarles que para participar del recorrido... ¿Dónde? ¿Cómo se ve? ¿Cómo era el diario La Crónica? No, pero está bien, ¿de ahí se ve? Sí, estamos viendo. Esa es una foto del archivo de Juan Gargurevich. Y esa casa funcionó desde casi el inicio
del diario La Crónica, porque este diario se funda en 1912, pero el primer local quedaba acá un par de cuadras en la calle Mercaderes, en Girón de la Unión. Y 1 o 2 años después se mudan a esta casa hasta el 6 de abril del 53, y el 7 de abril del 53, que cumple 41 años el diario La Crónica, inauguran por todo lo alto este edificio, y quien lo inaugura es Ima Sumac, y hacen una cobertura gigantesca sobre el regreso de Ima Sumac y bueno, en fin, su vida, ponen fotos de su familia, de sus amigos, etcétera. Que ese diario era de una familia poderosa económicamente. Claro, lo funda Manuel Moral, que era también era dueño de Variedades en el 30, ahí queda. Y en el 30 La Crónica de algún modo se salva porque Rafael Arco Herrera pasa a ser el nuevo dueño, luego pasa a manos de la familia Prado, de un diario pradista. Bueno, sí. Vamos, mientras ustedes preguntan, anímense por favor a preguntar, vamos entrando de lleno al tema. Para participar del recorrido, sí, simplemente cerramos con esto. Sí. Hay que escribir un mensaje a Luis Rodríguez Pastor, sí, página abierta. Tú has etiquetado, creo, la página. Sí, los he etiquetado, y al final también los voy a poner en el enlace del evento en Facebook para que vean los horarios, demuestren el interés, se anoten. Creo que tiene un costo de 20 soles. Sí. Que por la documentación y el material informativo bien lo vale. Claro, mostramos fotos a lo largo de todo el recorrido, documentos, fotos antiguas, partidas de nacimiento, de defunción, leemos citas, etcétera. Sí. Bueno, entremos ya de lleno. 83 años de Mario Vargas Llosa. Sí. ¿Qué es lo que más nos maravilla de este personaje? Tuviéramos un capítulo aparte si hablamos de lo político, claro, pero de lo literario, de este personaje como tal. Bueno, te repito en primer lugar lo que yo te dije hace 6 años, ¿no? Yo no soy un fanático de Vargas Llosa, ni un escudero, ni un vocero. Soy un lector que admira, pero admira de forma crítica. Y no concebiría la lectura tanto de la obra de Mario como la de cualquier lectura, incluso la de Arguedas o de Mariátegui, que son tratados como el Taita, el Amauta, y yo los admiro, por supuesto, pero no, incluso en ellos no... Hay una pregunta. Ah, bueno, ya llegó. Sí, ya llegó. Bueno, incluso en ellos no imagino la lectura sin un espíritu crítico, porque si asumes un rol pasivo, hay algo en ese vínculo que se muere. Ya. Vamos a responder la pregunta de Cristian. Sí, lanza la pregunta y luego termino, porque... Sí, y en pendiente quedamos qué es lo que más se admira para ellos. Sí. Cristian H. Pérez pregunta, ¿cómo llegó a trabajar en el diario La Crónica con solo 16 años? Bueno, su papá estaba vinculado a una empresa, International News Service, que esta empresa estaba vinculada a La Crónica, entonces ahí hubo un salvoconducto, o sea, no fue que él mandó su CVE, ¿no? Que eso no existía además en esa época, ¿no? Lo interesante es que el papá lo lleva a trabajar en el diario La Crónica cuando yo siento que este trabajo para él era un triunfo pequeño, pero un primer triunfo en esta confrontación con el padre para ser escritor, porque el papá no quería que sea escritor porque lo vinculaba con la homosexualidad, con la bohemia, con una vida licenciosa. Entonces no era negociable que él no iba a ser escritor, según el papá eso no iba a ocurrir. Entonces el periodismo era un punto medio para vivir historias, para vivir escribiendo, para vivir las aventuras, digamos, que había vivido tan solo como lector hasta ese momento. Pero el vínculo es breve, por lo que dije hace un rato, ya que hace una vida bohemia y hace una vida licenciosa entre Barrios Altos y La Victoria y el centro de Lima. Y un día un pariente lo ve, un tío directo suyo lo ve con juntas medio raras, y bueno, la familia se reúne y acuerdan cesar este trabajo, ¿no? Cesarlo, o sea, sacarlo del diario La Crónica. Hay que tomar en cuenta que tenía 15 años. Y justo el día en que cumple 16, se despiden de él. O sea, hay un almuerzo que es una suerte de celebración de cumpleaños, pero a la vez despedida, de la que él habla en El pez en el agua, ¿no? Y esto, según Chifa, como ya se acostumbraban a celebrar reuniones en Chifas, es frecuente ver fotos. Vargas Llosa está aquí, ¿verdad? Sí, es él. Bueno, acá están los personajes que aparecen en la ficción, ¿no? De Conversación en la Catedral, pero con nombres iguales, o sea, Carlitos, Norwin, Milton, Becerrita, son personajes de Conversación en la Catedral y son personajes que en la realidad para cerrar esta primera pregunta, se llaman así. Hay otro comentario. Ya. ¿Cuánto tiempo se trabaja en La Crónica Vargas Llosa? Un verano, de inicios de enero al 28 de marzo del año 1952. María Eugenia Cerrón dice, por ejemplo, ¿no? En 2017 estuve en Europa, realmente me alegró mucho que al identificarme como peruana, la gente en España, París, Bruselas y aún en Marruecos conocían y admiraban la trayectoria literaria de Vargas Llosa, y pensar que muchos peruanos no le dan importancia que merece. No hay una pregunta, es un comentario, pero de repente tienes el dato. ¿Vargas Llosa ha sido traducido a casi todas las lenguas? Sí, o sea, es una cantidad que no he sacado la cuenta porque
O sea, ya hay un momento en el que da la impresión de que lo han traducido a todas las lenguas. No creo que sea a ese nivel, ¿no? Porque además hay dialectos, hay diferencias. A todas las lenguas masivas, en todo caso. Ya, digamos, este no es un hecho reciente. Ya en La ciudad de los perros, su primera novela, que la publica en 1963, poco después de la publicación, la novela la traducen a 20 idiomas. Entonces, hay que tomar en cuenta que la traducción de la obra de Vargas Llosa es casi concomitante con que, ¿me entiendes? O sea, que desde el inicio de su trayectoria ya lo empiezan a traducir. No los jefes, ¿no? Sino La ciudad de los perros. Y eso se le suma también la notoriedad que da un Nobel. No sé, gente de repente... Sí, ya eso es una explosión, ¿no? O sea, lo que yo dije cuando ocurrió el Nobel es que mucha gente regresa a la obra, a releerla, a revisarla, y sobre todo muchísima gente se aproxima a la lectura por primera vez de este personaje, ¿no? Que por supuesto llama tanto la atención no solo en su país natal, sino en el mundo, ¿no? Sí. Bueno, mientras llega otra pregunta, premio de ese tipo. Volvamos al pendiente inicial, sí, ¿no? sí, ¿Qué sí. es lo más admirable en Vargas Llosa? Bueno, yo admiro su constancia, admiro su empeño, admiro su tesón, su terquedad por lograr sus resultados. El principal de ellos es su obra literaria. Él, parafraseando un título de uno de sus libros, él ha trabajado contra viento y marea para lograr ser un escritor profesional. O sea, eso queda absolutamente claro y es una biografía cinematográfica. Sobre todo, yo me enfocaría en los años 50, ¿no? Que es la formación de él como lector, como escritor, como intelectual, en la que vive tantas aventuras y finalmente logra su objetivo. Otra pregunta, Alberto Rincón Efio. Me suena su nombre. Dice, ¿es cierto que Vargas Llosa explotó contra Xavi Allén luego de las revelaciones de aquellos años del boom? Hay que preguntarle a Alberto eso, más bien, porque Alberto ha conocido a Xavi y lo ha entrevistado. Así es que Alberto es la persona indicada para responder. Xavi Allén publica en el 2013 Aquellos años del boom, que es un tocho, es un mamotreto gigantesco, que cuenta pues todos los entretelones de Vargas Llosa y García Márquez y los demás escritores del boom en aquella época. Han reeditado el libro, por cierto, porque esta primera edición, que gana un premio en España, se publica en RBA y ahora va a llegar a Hispanoamérica a través de Debate. Un sello de Random House. Un sello de Random House con esta foto emblemática del año 74 con Carmen Balcells al medio, con Edwards, García Márquez, Vargas Llosa y el escritor que siempre me olvido su nombre. Otra pregunta, bueno, Cristian otra vez, gracias Cristian por la pregunta. Dice si nos puedes comentar o si sabes algo con respecto al golpe con Gabo. Se refiere es al la típica, ¿no? Puñetazo, Sí. Que no es del año 67 sino del 76. No, es del 76, sí. Es la típica, y a mí yo quisiera decir algo. A mí me llama mucho la atención que, siendo esta una amistad tan interesante, tan fecunda y que dura casi una década, estemos más concentrados en la pelea que en el desarrollo de la amistad en sí. Lo que es creo yo, es un efecto más de la magalización de la que hemos sido parte durante 20 años ¿me entiendes? De inmiscuirse en la vida privada de la gente y del morbo y de la curiosidad por la vida privada, cosa que yo no tengo la más remota vocación, ¿me entiendes? O sea, yo no entiendo esta cosa de hablar en la vida privada por morbo. No digo que Cristian sea el caso, ya lo aclaro, pero siempre, toda la vida me preguntan por el puñetazo y nunca me preguntan, oye, ¿qué onda con la amistad? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué hicieron? ¿Me entiendes? Planearon una novela a 4 manos, viajaron juntos durante al menos 1 o 2 meses en el año 67 por Colombia, Venezuela, en Perú estuvieron juntos, compartieron muchísimo, fueron vecinos, incluso Xavi mismo dice, ¿no? Había una suerte de, no túnel, un caminito que de la puerta trasera de la casa entrabas a la del otro y se sorprendían, ¿no? Si Vargas Llosa tenía un invitado, le dice, ¿quieres conocer a García Márquez? Lo llevaba, ¿no? Ahí al costado de la casa. Augusto Ortiz de Ceballos cuenta eso, el arquitecto. Hay un comentario de Edward no respondí, ya, pero ¿por qué hay este hábito de separar la literatura de Vargas Llosa con sus posiciones políticas? De hecho, la declaración del Nobel define su obra en relación al individuo, la libertad y el poder. Bueno, Julio Ortega dice que la obra de Vargas Llosa está a la izquierda de Vargas Llosa, ¿no? Ocurre, creo, también con Balzac, ¿no? Su pensamiento era, digamos, más conservador y su obra no lo era tanto. Creo que eso puede ser resultado de los demonios de un escritor, y como demonios que son, pierdes el control de ellos, ¿no? Es decir,
te superan e incluso te consumen. Tú escribes a partir de, digamos, un poder racional, pero creo que hay también un poder irracional que finalmente puede imponerse a la hora de crear. De todas formas, sí, en el caso de Vargas Llosa, su pensamiento político siempre ha sido polémico. Cuando era izquierda y ahora que es reconocido como él mismo se reconoce como un liberal y el común de la gente lo vincula al pensamiento de derecha. Yo lo que rescato es su honestidad intelectual, es decir, que él haya dicho lo que pensaba, cayéndole bien o mal a la gente. Y lo que yo he visto siempre, y eso es una de las cosas que respeto y admiro en él, es que él ha tomado posición, guste o no, y nunca he sentido, en la revisión que he hecho de su obra y su biografía, nunca he sentido una segunda intención económica, personal, ¿me entiendes? Por ganar algún cargo de algún tipo, por ganar algún dinero. Nunca he visto alguna manifestación o toma de posición maquinal, pensada con una segunda intención, y eso me parece admirable. Así pueda discrepar de todo, que no es el caso. Estoy de acuerdo con muchas de sus opiniones y manifestaciones, y otras sí me generan rechazo. Hay que recordar que él fue uno de los más férreos defensores del lugar de la memoria, y casi podríamos decir que gracias a él, que asumió militantemente el establecimiento, la creación de un lugar de la memoria, es que acá se estableció. A ver, mira, acá dice, ¿qué opina Lucho de la donación de libros que hizo Mario Vargas Llosa a Arequipa? ¿Cree que tendrá un buen futuro? Y sobre la fuga de la Bienal Mario Vargas Llosa a México, que ya se organiza acá por... Bueno, me parece saludable que él conscientemente done su biblioteca, y si él cree que el lugar más adecuado es el lugar donde nació, me parece respetable. Estamos hablando de una ciudad muy importante como Arequipa, y que tiene esta biblioteca regional Vargas Llosa, que es hermosa, está en una de las casas más bellas que yo he visto en Arequipa, que tiene un funcionamiento permanente, es decir, no es una casa que tenga irregularidad ¿me entiendes?, en el funcionamiento, sino que siempre está abierta, hay una sala de lectura muy amplia, y estoy seguro que él lo ha donado averiguando antes toda la cobertura que se le puede dar a su biblioteca, que por supuesto es una biblioteca importantísima. Sí. ¿Cuántos volúmenes más o menos? Bueno, yo escuchaba que eran 18.000, pero eso debe elevarse permanentemente, ¿no? Y además, no solo acá tenía la biblioteca, yo creo que era la principal, sino en Londres, en Madrid, etcétera. Hay otro comentario, Abraham Roberto Navarro Centeno, dice, ¿cuáles son las obras de Vargas Llosa que definen mejor al Perú de manera social, política, cultural? Bueno, es una pregunta compleja porque, a ver, hay que tomar en cuenta que son 56 años de Mario Vargas Llosa publicando novelas. Entonces él, como lector de algún modo que ha sido del Perú y que sigue siendo, ha medido de forma diferente al país según la época. Entonces, en Conversación en la Catedral encontramos mucho pesimismo, ¿no? Esta pregunta, ¿en qué momento se jodió el Perú?, es permanente, no solamente porque el personaje está jodido, sino porque él ve jodido a todo el mundo. En cambio, El héroe discreto, que es una de sus novelas más recientes, encontramos un Perú próspero económicamente, en desarrollo, ¿no? O sea, son dos Perús muy diferentes. El de Historia de Maite es un Perú apocalíptico. Entonces, hay que tomar en cuenta que son novelas, es decir, no necesariamente en Mario haya la deliberada necesidad de hacer un análisis sociológico, sino que él realiza una ambientación lo suficientemente verosímil como para entender ciertos aspectos del Perú a través de las novelas, ¿no? Entonces hay varios Perús en las novelas de Vargas Llosa. Quiero cerrar lo de García Márquez, ¿no? Porque no respondí propiamente, ni quería realmente hacer una crítica a Cristian, pero sí decir que eso toda la vida me pasa, es lo que más me preguntan, y yo no estoy interesado en investigar mucho más sobre este aspecto, porque me resulta más interesante investigar la amistad que tuvieron, pero bueno, lo que siempre se dice es que fue por razones personales y que fue en el contexto de una distancia que Mario tuvo con Patricia, y que Patricia recurrió de algún modo a los amigos que tenía en Barcelona, y uno de ellos era García Márquez, y ahí es que ha habido un desentendimiento que no se sabe qué pasó, qué le dijo, qué intentó hacer, etcétera, y que Mario, bueno, reaccionó de manera furibunda, y el 12 de febrero del 76 en Ciudad de México, en el estreno de una película en la que él había trabajado, es que García Márquez se acerca con los brazos abiertos para darle un abrazo,
y le dice hermano, ¿no? Y Vargas Llosa se acerca y le mete un golpe y se acabó la historia, ¿no? De Gabo a Mario, este libro que me parece una buena investigación que se publica en el 2009, teje la hipótesis de que en ese momento, o sea, hacia el 2007, 8, 9, ¿no? Tenían comunicación clandestina. Me resulta poco verosímil, pero bueno, Mario ha dicho varias veces que nunca más hablaron, etcétera, ¿no? Sí. Otra pregunta más de Alberto Rincón. Viejo, deberías estar aquí, pero bueno. Ese es otro precio, Alberto. Saludos a la pequeña Julia y a Sandra. Otra pregunta de Alberto. ¿Qué es lo que mejor recuerda de la biblioteca de Barranco que conoció para su investigación para el libro Vargas Llosa para jóvenes? Ya. Y verdad que encontró fotos reveladoras. Mira, eso no me acuerdo. Lo que más recuerdo es la impresión que me dio de estar frente a la correspondencia de Flaubert, ya que Mario ha hablado muchísimo de esta correspondencia. La compra en el año 62 en París y es probablemente la lectura que más lo ha marcado como escritor, al encontrar a un personaje que Flaubert, me refiero, que sufre, que agoniza al escribir, que está completamente abocado a la escritura y que la vida toda está en función a esa creación, ¿no? Sobre todo a Madame Bovary. Creo que es el proceso más agónico y más tortuoso, dura varios años y el proceso de escritura se registra a través de las cartas que él escribe a su amante. Lamenta mucho Vargas Llosa que las respuestas las hayan quemado, pero en fin, ahí estaba la correspondencia de Flaubert. Eran varios tomos. Cuando las vi me emocioné mucho. Luego, bueno, vi una biblioteca muy ordenada, muy ordenada, y tenían una cintilla, ¿me entiendes? Entonces yo no toqué los libros porque además eso hay que pedir permiso. Observé, me permitieron observar la biblioteca y sí pasé. No, o sea, todos los libros tenían una suerte de liguilla, ¿me entiendes? Para que estén, probablemente para que no se caigan, no sé. Pero sí pasé muchas horas en la biblioteca durante varios días haciendo la investigación para el libro que publiqué en el 2012, Mario Vargas Llosa para jóvenes, y ahí había mucho material documental. Habían muchas fotos, y tendría que recordar qué fotos reveladoras son, no recuerdo, pero sí habían muchas fotos personales, habían fotos muy bonitas, una con, bueno, que es conocida, la foto con Sartre, ¿no? Pero me alegró ver en el inverso de mano de Mario, ¿no? Poniendo la fecha, poniendo con Sartre, el que admiró mucho, pero hay que contar que cuando lo conoce ya había una distancia, es decir, ya Vargas Llosa se había decepcionado de algún modo de Sartre, porque en una entrevista Sartre da una opinión que para Vargas Llosa era opuesta al pensamiento de Sartre, es decir, opuesta a esta idea de que las palabras son actos y de que la escritura es una forma también de ejercer una posición política e intelectual. Hay dos preguntas más en cola. A ver. Eso es muy bueno. A ver, la de Mario Eugenia Alberto, Zorrón, recuérdame qué foto. No es Alberto, es Mario Eugenia Zorrón. ¿Cómo hizo Vargas Llosa para hacer el acopio de información para escribir El sueño del Celta? Bueno, Mario es un gran investigador y yo contextualizaría su capacidad de investigador dentro de los años 50, en la que él pasa por el diario La Crónica y es un investigador de calle, es un investigador policial, es decir, es alguien que está oliendo la atmósfera, es alguien que está descubriendo intuitivamente, ¿no? la capacidad de un personaje, ya que en La Crónica además contaban las historias como novelas policiales, ¿no? de serie B, pero en fin, si ocurría un crimen contaban la historia de esta mujer, y si la mujer era prostituta, olvídate, que generaban todo un caso y todo un morbo en torno a este personaje, que era si era de la Victoria, si era, ¿no? si la mataron de tal forma, si tenía un amante, ¿me entiendes? Entonces, esa investigación, digamos, de baja intensidad, esa investigación del subsuelo, por un lado. Por otro lado, la investigación formal, profesional, que aprendió con Porras Barnechea, leyendo las crónicas y conociendo la historia del Perú. Entonces acá hay dos vertientes de investigación casi opuestas, pero que Mario conoce en los años 50 y que emplea esas herramientas para, no te digo todas sus novelas, pero sí muchas, para Conversación en la Catedral, para La Casa Verde. Paraíso en otra esquina también. Por supuesto, y de hecho en marzo del 2003 que se publica El Paraíso en otra esquina, se publica también en paralelo Las fotos del paraíso, que son las fotografías que su hija Morgana le toma alrededor del mundo, literalmente alrededor del mundo, para hacer la investigación del Paraíso en otra esquina, que se va a Londres, a París, a Arequipa, a Callao, a Oceanía, etcétera. Y para El sueño del Celta también emprende esa investigación tan ambiciosa, se va al Congo.
va por África, etcétera, realiza una serie de crónicas, así es que El sueño del Celta responde a esa vocación de Vargas Llosa de investigador, pero quiero terminar con esto. Él hace todas estas investigaciones para mentir con conocimiento de causa, es decir, para crear ficciones, no para crear libros de historia. Entonces, él necesita una base sólida, pero a partir de ahí va volando. Entonces, no se pueden tomar como libros de historia. Más preguntas, Lucho, hay tres, pero voy a agrupar estas dos, quizás en más corto tiempo la puedes resolver. ¿Tiene Vargas Llosa simpatía por escritores actuales? Y la otra de Harold Wancas, ¿tiene algún poemario completo, Mario? ¿Escribe poesía? Bueno, ha escrito poesía, no la ha publicado, aunque en el 2015 él publicó un poema dedicado a, creo que a Homero. Yo fui a la presentación, pero, y de hecho lo declamó, ¿no? Me recordó a Neruda cuando lo declamó, la verdad. Y esto venía con un dibujo de Cislo que participó, por supuesto, en la presentación. Esto fue en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo. Creo que es el único poema que ha publicado. Además, ha sido una publicación casi para los amigos, ¿no? Porque esa fue una presentación cerrada y no es que se haya encontrado en librerías, ¿no? Creo que es la única vez que él ha publicado. Bueno, publicó poemas cuando era muy niño, ¿no? Uno de ellos a Patricia, cuando ella era una niña, pero cosas muy amateur, ¿no? Creo que él mismo reconoce no ser un buen poeta y bueno, sus estándares de calidad no le permitirán publicar poesía, ¿no? Y sobre las simpatías como por escritores actuales. Bueno, él con frecuencia realiza reseñas en Piedra de Toque, que son reseñas que disfruto mucho, hablando de alguna novedad literaria, ¿no? Entonces, de las reseñas que yo recuerdo últimamente está, por ejemplo, libros de Alberto Fuguet, de Barico también ha sido elogioso con Barico. Cercas también lo catapultó, sí, ¿no? sí, o sea, él está en permanente lectura de las novedades literarias, pero ya ha reconocido que él no puede hacer un seguimiento, por ejemplo, de todo lo nuevo que aparece en la literatura peruana. Reconoce a algunos de los más famosos, ¿no? O sea, de los escritores peruanos que están más... Bueno, Gamboa no digo que lo elogió, prácticamente lo apadrinó, ¿no? Oh, sí. Entonces, sí está al tanto, no es un escritor recluido en sus viejas lecturas, sino que está permanentemente reconociendo el valor y el mérito de nuevos escritores. Sino que está en la cabeza esta foto del Hey Festival, Vargas Llosa sentado y todos tocándolo. Bueno, yo no entiendo muy bien esas cosas, ¿no? Eran 5 escritores hegemónicos, o sea, 5 escritores que son parte de la institucionalidad literaria y 5 voces laudatorias. Entonces hubiera sido interesante voces provincianas y voces críticas, ¿no? Pero seguramente tanto en ese evento, no quiero criticar el High Festival en conjunto, realmente admiro todo ese emprendimiento y todo ese evento de primerísimo nivel. Yo no quiero decir que el High Festival, no quiero criticarlo, quiero decir, creo que se tiende a invitar a gente conocida que a gente que pueda resultar más profunda o más crítica, ¿me entiendes? O más constructiva a la hora de hacer un diálogo. Sobre todo en el caso de autores nacionales, ¿no? Si estamos hablando de un medio en el que prima la oferta y la demanda y no tanto el valor intelectual, bueno, está como resultado de eso, ¿no? Alberto, ¿otra vez? Vuelve al ataque. Alberto, por ¿Cuál favor. cree que es la pregunta que falta hacerle Mario Vargas Llosa? Y otra, nos falta el pez en el agua 2 para cerrar sí. su obra biográfica. Sí, absolutamente. De hecho, Carlos Aguirre, en entrevista a Alberto está jugando en pared, ¿no? Sí. Porque Material de investigación. Alberto es un gran entrevistador, es un gran interlocutor, es seguramente una de las personas con las que más hablamos del tema, casi por defecto nos encontramos y ya estamos comentando algún aspecto, alguna novedad que ha surgido o alguna pregunta que él está investigando o yo, y inmediatamente recurrimos al otro para conocer un poco más. Él tiene muy buen material documental. Entrevistó a Carlos Aguirre el año pasado y Carlos dijo algo que yo estoy plenamente de acuerdo, porque además sí lo sentía así desde antes, que es que el gran libro de Mario que deberíamos esperar es la continuación de las memorias, específicamente, y a Mario lo ha adelantado de algún modo, las memorias vinculadas a la época de París, es decir, del año 59 al 66. A París llega siendo un escritor en ciernes, con los jefes ya escrito pero sin nada asegurado, y de París sale con La ciudad de los perros y La casa verde hecha, con Los cachorros casi terminado y con Conversación en la catedral, que se llamaba El guardaespaldas en esa época, en plena construcción.
Entonces de París llega en un estado y sale de otro, y tiene mucha actividad política, militante no, pero quiere ser una actividad política muy comprometida con la izquierda, con el MIR primero, que era este grupo de Guillermo Lobatón, de Luis de la Puente Uceda, pero también con causas no solo peruanas, ¿no? Él apoya a la liberación argelina en el 60, él firma una toma de posición también a favor de las guerrillas peruanas en el año 65, con Ribeiro, con Hugo Neira, con Federico Camino, con mi abuelo Humberto Rodríguez Pastor, con Segifredo Lask, con Alfredo Ruiz Rosas, el pintor, ¿no? Bueno, firman esta toma de posición a favor de las guerrillas. En París era frecuente que reciba revolucionarios en su casa, incluso la madre del Che se aloja en la casa que tenían en la Rue de la Tournon. Incluso la primera esposa del Che, la peruana Hilda Gadea, el hermano de Hilda, Ricardo Gadea, todo el mundo pasaba por la casa de Mario. Y posteriormente no se vincula formalmente, pero sí está cerca al grupo de vanguardia revolucionaria, que se funda justamente ese año, bueno, un día antes que él se case con Patricia, ¿no? El 30 de mayo del 65, Mario se casa en el 31. No es militante activo, lo invitan a militar, pero él no ha militado, ¿no? Salvo en el Movimiento de Libertad. ¿Y cuál es esa pregunta que no se le ha hecho? Bueno, la pregunta que no se le ha hecho no se le va a hacer ni Milagros Leiva ni esa calidad de periodistas de penúltima categoría que desperdician la oportunidad de hacerle a Mario una buena entrevista, ¿no? Yo reitero la necesidad de hacerle a Mario entrevistas con espíritu crítico, ¿no? Es decir, preguntas que incluso pueden ser incómodas, con mucho respeto, porque es un intelectual de primer nivel, y realmente yo lamento la forma como hay tanta gente en el Perú que lo ataca indiscriminadamente y seguramente sin haberlo leído, y seguramente heredando odios de la campaña, que fue una campaña por supuesto muy enconada, pero en fin, esa no era la pregunta. Sí, la pregunta que le falta... Mira, tendría que pensar, déjame pensar, y cuando terminemos voy a intentar hacer alguna... Ya, sí. Queda pendiente, pero es cierto que a veces las entrevistas que se le hacen a Vargas Llosa están hechas, aquí en el Perú al menos, por la coyuntura política, sí, o desde la admiración. O le hacen las mismas preguntas de siempre, entonces es un desperdicio de tiempo para él y para nosotros. Porque ya hay algunas grandes entrevistas que están publicadas en internet que son muy recomendables. Por ejemplo, la que le hace Carlos Mesa en el 85-86. Carlos Mesa, el que fue luego presidente de Bolivia, le hace una gran entrevista hacia el 85-86. Realmente es una de las mejores que yo he visto. La que le hace Joaquín Soler Serrano en el 76 también es muy interesante. Es curioso porque esa entrevista, respondiéndole a Cristian, sí, la han colgado en YouTube hace 1 o 2 años, por fin, sí, porque está casi todo el programa a fondo, con las entrevistas a Sábato, a Borges, Cortázar, a todo el boom y el pre-boom y el post-boom, menos García Márquez. Él no participa, es el único casi. No quiso ir, supongo. Probablemente. ¿No? Es muy probable que no haya querido porque le deben haber pedido reiteradas veces. Definitivamente se lo habrán pedido. Bueno, cuelgan la entrevista a Mario y esta entrevista la da un mes después de la pelea con García Márquez. Y no sé si Soler Serrano definitivamente estaba al tanto. Pero él es un gran entrevistador y manejaba muy bien los tiempos y las formas. Entonces, claro, Mario se nota que está incómodo, sí, o sea que no quiere responder, y Soler insiste un poco, pero no llega a ser tan desatinado jamás, tan desatinado como Milagros Leiva, que es la periodista más desatinada que he visto en mi vida. Sí. Te lo menciono porque hay una entrevista que le hace ella que es realmente catastrófica, es una pésima entrevista y es una demostración de cómo... no se preparan, aún teniendo a Vargas Llosa al frente, ¿no? Pero en fin. Hay más preguntas. Renato Cisneros ha hecho buenas entrevistas últimamente. La de Hildebrand es muy buena, la de Bryce Echenique también. A Bryce es otro personaje que le hacen toda la vida las mismas preguntas. Tenemos varias preguntas, Lucho, y nos queda un poquito de tiempo solamente. Bueno, te lanzo una de Manuel Raya. ¿Tendrá Vargas Llosa en su plan de vivir sus últimos años en el Perú al igual que Bryce? Otra, de Teobaldo Fuentes Valle. Se ha publicado una obra sobre la biografía de Mario, también da de pie para otro. Y una más, ¿se podría decir que Mario produjo extraordinariamente mientras fue de izquierda? Mira, eso es una gran pregunta. Mario se podría llamar un personaje de izquierda entre el 53 y el 71, y si quieres, hasta el 74-75, ¿no? Digamos hasta el 74, que se distancia de Velasco. Bueno, y en esa época se han hecho 3 de sus más grandes novelas, que son Conversación en la Catedral, La Casa Verde y La Ciudad de los Perros, en orden inverso, ¿no?
pero no podríamos afirmar rotundamente que es en la época de izquierda, solamente en esa época en la que escribe grandes obras, porque en el 81 publica, La Guerra del Fin del Mundo. Está mal decir en el 81 escribe, no la escribe, la publica, eso se acostumbra a usar. ¿Sí? Bueno, y en el 2000 publica la Fiesta del Chivo, que son dos grandes novelas también, y no tenía ya nada de izquierdista, aunque en el 80 todavía reconocía valores en Cuba, es decir, valores del régimen cubano. Y los reconocía rotundamente, cosa que ya a fines de los 80 en lo absoluto termina diciéndole dinosaurio, bueno, toda la posibilidad de insultos políticos que hay un personaje, Vargas Llosa se los ha enviado a Fidel Castro, a quien admiraba así de forma incombustible a inicios de los 60. Sobre lo que dice Manuel Raya de que tendrá planes de volver a... lo dudo porque la casa de Barranco no es suya. Bueno, no creo que le pueda, no creo que le sea difícil comprar otra casa, ¿no? Pero él está vinculado con una mujer española. Sí, así que lo que menciona él está cómodo allá. Se ha publicado una obra sobre la biografía de Mario, ahí hay un pendiente de Claro, Gerald Martin. Por supuesto. Gerald Martin debe ser la persona más indicada para publicar la biografía de Vargas Llosa. Hay una pseudobiografía publicada por un amigo suyo de apellido Armas Marcelo, ¿sí?, que yo no recomiendo porque me parece un libro insustancial. Además creo que no hay un emprendimiento, una investigación realmente formal. Gerald Martin hace una investigación de 17 años para publicar la de García Márquez, la biografía, ¿no? Y ahora se está demorando, yo calculo al menos, digamos, unos 10 años estará trabajando esta biografía de Vargas Llosa. La de Armas Marcelo yo siento que son los recuerdos y lo que sabe Armas acerca de Vargas Llosa, que se lo ha contado, que habrá escuchado, que habrá visto. Pero no me simpatiza esa biografía, no la recomiendo. Sí. Y otra... Cristian Pérez, última pregunta antes que mi jefa se dé cuenta, dice. Su jefa se debe ser Milagro Leiva, seguro. Merecemos una nueva entrevista entre César Hildebrand y Mario. Sería increíble, pero eso no va a ocurrir porque si bien Hildebrand apoyó la campaña de Mario y han sido, no te diré amigos cercanos, pero sí ha habido camaradería. Le hace una entrevista casi en exclusiva a Mario en el 71 cuando ocurre el caso Padilla. Lo entrevista César telefónicamente y por supuesto hay una gran admiración por parte de César a la obra de Mario. Yo creo que sobre todo la primera etapa, creo sobre todo que La Casa Verde, pero ahora es uno de sus principales críticos, suele mandarle los típicos afectos que Hildebrand le manda a personajes con los que discrepa. Cuando Mario da alguna declaración, alguna cosa que Hildebrand le responde. Lo que no impide de pronto publicar algunos contenidos sobre la trayectoria de Vargas Llosa en su semanario, en Hildebrand en sus 13. Yo dudo realmente que eso ocurra. Se nota la discrepancia, ¿no? Publica a veces esos retazos del libro de Julio Urquidi sobre Sí. ¿no? Núñez Carvalho ha publicado algo últimamente. Sí, Lucho, vamos cerrando nuevamente, agradeciéndote, podemos seguir hablando. ¿Qué pregunta? Me he quedado pensando. Es como cuando César Calvo le pregunta a Ribeiro en el 71, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le dirías a Lima antes de irte, no? Y Ribeiro se pasa la entrevista pensando qué le diría, que al final no encuentra, pero... Si encuentras la pregunta puedes ponerla en los comentarios más tarde. Sí, porque de hecho esas preguntas han surgido, pero... Ahora, lo que ha quedado en evidencia en esta conversación es que Luis Rodríguez Pastor sabe muchísimo sobre Vargas Llosa y que este recorrido sobre conversación en la catedral no tiene pierde, así que están invitados. Y Lucho, nuevamente muchas gracias. Bueno, ¿quién es X, no? Es la pregunta que Alberto hizo, que yo se la haría también. ¿Por qué X? En la dedicatoria del 2006 de Travesuras de la Niña Mala, esta es la dedicatoria más enigmática, a X en memoria de los tiempos heroicos. ¿Por qué X? ¿Por qué no Y? ¿Por qué no Z? ¿Por qué no pone el inicial? Quiero decir, X es la variable absoluta, es decir, hay múltiples posibilidades. ¿Y cuáles son los tiempos heroicos, no? Normalmente se habla de tiempos heroicos, al menos en términos, digamos, revolucionarios, ¿no? O en términos de mucho sacrificio. Entonces yo no tengo realmente una idea clara. Daniel Tittinger afirma de que es la viuda de Ramón Ribeiro, o sea, Álida. Yo creo que es una especulación prácticamente inválida, ¿no? No la termino de comprender. Ahora, me llamó la atención cuando en el 2010 Mario gana el Nobel y le hacen una comunicación telefónica con Carlitos Ney, o sea, con el periodista del diario La Crónica, que falleció hace 1 año y medio. Es el último de esos personajes del diario La Crónica que conoció Mario, que falleció. Que ya falleció, ¿verdad? Y le habla en un momento y le dice, sí, para recordar los tiempos heroicos, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención. Mira tú, atando cabos.
Sí, pero bueno, ahí me Lucho, quedo. gracias nuevamente por este contacto, y a quienes han visto la entrevista, a quienes han preguntado también, gracias a ustedes. Y nuevamente reitero, están invitados a recorridos sobre conversación en la catedral, Sí. que organiza Luis Rodríguez Pastor. Hoy 28 mismo día. Hoy 28 a las 4 de la tarde y el sábado y el domingo. Bueno, a quien le interese les digo que me escriban porque los cupos son limitados. No sé cuándo lo vuelvo a hacer. Listo. Gracias Sí. nuevamente. Hasta cualquier momento. Gracias.